Colombia, 1984. Se le da la bienvenida al año con el 7 de enero, cuando unos guerrilleros del EPL se toman la población de Sabana Larga, Antioquia, y mueren 6 uniformados, algunos de ellos calcinados. Ya eran varios los años de violencia en el país. La tensión entre el Estado y los grupos al margen de la ley se recrudecía, y sobre todo en las zonas rurales. Este mismo año, el 29 de noviembre, nace en la zona rural de Belalcázar, Cauca, una zona de influencia guerrillera, Carlota, la primera entre sus 7 hermanos. Hija de padres campesinos, fue educada desde que tuvo uso de conciencia en las labores del campo y sobre todo en las tareas del hogar. Ella era la encargada de cuidar a sus hermanos, pues sus dos padres trabajaban labrando la tierra, y como mujer de la casa, ella tenía que encargarse del funcionamiento del hogar. Sin embargo, son pocos los recuerdos que ella tiene de Belalcázar, pues cuando ella tenía 7 años, en 1991, mismo año en el que el presidente César Gaviria les propuso a los jefes paramilitares comenzar un proceso de paz, sus padres deciden trasladarse a la finca de su abuelo, ubicada en el Caquetá. Caquetá, una zona de alta influencia guerrillera casi desde su fundación en 1966, es una región caracterizada por su riqueza natural, sobre todo por sus grandes zonas selváticas, que la llevaron a autodenominarse la Puerta de Oro de la Amazonía. Esta zona se convirtió en un lugar estratégico que facilitaba el ocultamiento de milicias y cultivos ilícitos. La coca fue la principal fuente de explotación, causando la presencia del narcotráfico. Tanta fue su influencia que incluso en los límites con Meta funcionó el laboratorio más grande del mundo, denominado Tranquilandia, en el cual se procesaban y traficaban drogas ilegales por parte del poderoso Cartel del Medellín. Este fue destruido por el ejército en los años 80. Siguiendo esto, la familia de Carlota se estableció en la vereda Villahermosa, ubicada en San Vicente del Caguán, al norte del departamento, en una finca que le habían comprado a su abuelo. Asimismo, Carlota dice que sus recuerdos más vívidos son de este lugar, y con justa razón. Esta zona inicialmente fue influenciada por la guerrilla, la cual se atrajo por la riqueza ganadera y por la cercanía a la selva, lo cual facilitó el progreso de cultivos ilícitos y la explotación ilegal de madera. Su padre, siempre muy trabajador, buscaba sacar adelante su finca, pues era el único sustento que tenía para sus 7 hijos. Cuando la familia llegó a la vereda, solo se encontraba presencia de grupos guerrilleros, quienes eran prácticamente la única autoridad reconocida en la zona. Cuenta Carlota que ese mismo año vio por primera vez a un guerrillero cara a cara, y que esta sería la primera de muchas veces en las que su familia sería obligada a cooperar con dichos grupos. Su padre, siempre muy trabajador, suscitó la envidia entre sus vecinos, los cuales también hicieron que a él le aplicaran la llamada vacuna para poder cultivar en la zona y poder trabajar. Desde ese momento se volvió rutina que ella y su mamá cocinaran para absolutamente todo integrante que llegara a su finca. Dice ella que realmente eran muchos, pero que no había opción. Asimismo, su padre era obligado a asistir a las reuniones de la guerrilla, en donde le enseñaban las actividades de la milicia, y si él no iba, era sancionado. En 1996, la región se vio invadida por grupos paramilitares a cargo de Fidel y Vicente Castaño, quienes inicialmente cobraban una vacuna por permitir el cultivo ilícito y posteriormente quisieron apropiarse del negocio del narcotráfico, lo cual generó un sinnúmero de masacres, pues la población fue tomada como blanco de represalias entre los grupos guerrilleros y paramilitares, quienes querían obligarlos a tomar partido. La familia de Carlota quedó en la parte norte controlada por la guerrilla. Cuenta ella que su infancia no fue maltratada. Aún así, como campesinos tenían que ajustarse a la situación. Dice ella que si llegaba la guerrilla tocaba darles de comer, pero si venía el ejército también. A ellos solamente les quedaba obedecer, porque se veían entre la espada y la pared. Ella era pequeña, pero aún así se daba cuenta de las cosas. Cuando ella tenía 13 años, en 1997, ella recuerda que la guerrilla llegaba a su casa y como ella sabía utilizar una máquina de coser de su madre, la obligaban a armar los llamados equipos, en donde le llevaban los implementos al combate. Dice ella que
le traían los retazos y ella los tenía que unir. Mientras tanto, su mamá les cocinaba el almuerzo y su papá tenía que llevárselos para el monte. Carlota recuerda con cansancio que eran muchos y a veces no daban abasto para conseguir y preparar tanta comida. Sin embargo, tenían que estar pendientes cada vez que ellos llegaban. Carlota recuerda también que para esa época le dijeron que estaba buena para irse a la fila y que ella le respondió con un rotundo no. Ella decía que si Dios le ofrecía la posibilidad de estudiar, ella quería ser profesional. Finalmente, nunca la obligaron a nada. Debido al proceso de paz del presidente Pastrana desde 1998 hasta 2002, el lugar fue entregado como zona de distensión a las FARC, lo cual recrudeció la guerra entre los grupos. Siguiendo eso, cuando Carlota tenía 17 años, en el 2001, cuenta ella que en ese momento ya convivía con el padre de sus dos hijos y actual ex esposo. En ese momento, cuenta ella, que él también tenía que seguirlos y hacer lo que ellos dijeran, pues si no servía para nada, lo despachaban de la vereda, a las buenas o a las malas. Carlota reitera que para poder subsistir tocaba seguir órdenes. Carlota, para ese tiempo, estaba embarazada de su primera hija. Recuerda que en ese tiempo hubo un enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, enfrente de su casa. Cuenta ella que el ejército llegó muy enojado porque supuestamente la presencia de la guerrilla había sido culpa de ellos y por eso habían matado a tantos soldados. Culpaban a la familia de Carlota por cooperar con la guerrilla. Dice ella que ese día cogieron a su papá y lo pusieron a caminar descalzo por el rastrojo, porque él había sido un sapo con la guerrilla. Embarazada tenía mucho miedo y pensaba en si le hacían algo, pues si no era el ejército, podría ser la guerrilla también. Después de lo sucedido, nada volvió a ser igual en la familia. Vivían llenos de pánico, hasta que su papá se aburrió. Ella cuenta que era mejor vender la finca y salirse de por allá. Ya estaban muy cansados de la violencia y el constante miedo. Ya no querían ese ambiente para sus hijos. Todos, incluido su esposo, se fueron a una finca en la Arandia, cerca de un fuerte militar. Pero en el año 2002, cuando Carlota vivía con su esposo, a él lo metieron preso por cargos de rebelión, pues supuestamente era guerrillero. Lo investigaron, pero no le pudieron comprobar nada. Aún así, cuando quedó en libertad, quedó fichado como guerrillero. Entonces, Carlota y él se tuvieron que trasladar a la ciudad de Florencia. Pero el resto de su familia siguió viviendo en la vereda, la cual describe ella como un lugar muy sano y tranquilo, perfecto para sus padres y su familia. Después de eso, nunca los volvieron a molestar, ni la guerrilla ni el ejército. Ya en la ciudad hicieron las llamadas vueltas necesarias, le informaron a las autoridades de su situación y pudieron obtener algunas de las ayudas para los desplazados. En ese entonces, Carlota consiguió trabajo como empleada de servicio y logró completar su bachillerato los fines de semana, pero con un segundo hijo en camino no pudo estudiar más. Sin embargo, logró realizar estudios técnicos de belleza en el SENA. Hoy, a sus 36 años, es una mujer emprendedora. Con mucho esfuerzo ha sacado adelante su propio salón de belleza, ya instalado en su casa. Realmente espera de corazón que sus dos hijos puedan ser profesionales y realmente está muy orgullosa de ellos. Actualmente no tiene ninguna inclinación política, pero opina que las ayudas del gobierno son buenas. El inconveniente está en los trámites que hay que hacer, pues se debe tener una persistencia infinita para que esas ayudas lleguen a ella. Se queja de haber tenido que hacer incontables vueltas para aplicar a esos procesos o programas que hay para desplazados. Aún así, no ha surtido mucho efecto. Ella dice que a veces las ayudas son obtenidas por personas que ni siquiera han sido desplazadas por la violencia como ellas. Además, ella no tiene tiempo de andar todos los días en esas vueltas y por eso no ha aplicado a muchos programas del gobierno. Además, considera que el proceso de paz ha permitido al Caquetá desarrollarse y que las personas se desplacen libremente por el departamento, sin tener que tomar partido por ningún grupo ilegal. Teme el retroceso del mismo y que la población vuelva a quedar en medio de la guerrilla como lo estaba antes. Aún así,
Es realmente una mujer muy alegre y optimista. No ha dejado que los fantasmas del pasado nublen su camino y sueña con abrir un negocio en el centro de la ciudad. Carlota es una muy buena amiga de la familia. Es de esas personas que se les nota la calidez por encima. Es realmente muy amable al contarme su historia, de la cual realmente quedé muy sorprendida. Y me alegra mucho que tras tantos desplazamientos haya logrado triunfar. Aún así, la historia de Carlota es solo una de todas las historias que se pueden encontrar en la ciudad de Florencia, pues de una u otra forma aquí todos han estado fuertemente marcados por el conflicto armado, ya sea por una amenaza a un familiar desaparecido o por el hecho de cultivar coca. Florencia es una ciudad plagada por historias de este tipo.